de un elemento a temer, además del miedo normal que se experimenta en combate. Sabíamos que los trajes de protección que llevamos nos cubrirían. Pero cuando se vive en ese ambiente, tarde o temprano se produce una fisura en la barrera protectora. Supongamos que alguien resulta herido. ¿Cómo se cuida a un herido en un ambiente químico? La dificultad se multiplica por 1000. El plan original de Saddam Hussein era combatir como lo había hecho contra Irán, atrapando a las fuerzas atacantes en campos de minas y abriendo fuego de artillería contra ellas. De este modo, serían fácilmente diezmadas, y a continuación podría lanzar un contraataque. Saddam pensaba que una vez que Estados Unidos empezara a sufrir bajas, aumentarían las protestas contra la guerra en Norteamérica, forzando a George Bush a retirar sus tropas. Entonces Saddam podría quedarse con todo lo que había ocupado. El líder iraquí aguijoneaba a sus adversarios, diciéndoles que se enfrentaban a la madre de todas las batallas en el desierto. El único problema era que los norteamericanos no atacaban, bombardeaban, y el bombardeo comenzaba a doler. Decidió obligar a los norteamericanos a atacar según le convenía, lanzando una semiofensiva sobre Arabia Saudí. El 29 de enero de 1991, el ejército iraquí cruzó la frontera de Arabia Saudí y atacó el pueblo de Khafji, al norte del país. Khafji estaba vacío. Los saudíes lo habían evacuado al principio de la guerra, pero ahora pedían a los norteamericanos que les ayudaran a recuperarlo. La batalla por Khafji estaba destinada a ser el enfrentamiento más importante de la Guerra del Golfo. Los saudíes insistían en que sus tropas encabezaran el contraataque. Con la aviación naval estadounidense dando apoyo aéreo, los saudíes recuperaron Khafji. Aquello demostró dos cosas. Primero, que nuestros aliados saudíes estaban dispuestos a luchar. Y segundo, que los iraquíes no eran tan buenos como se pensaba. En vez de ese ejército endurecido en el combate contra los iraníes, resultaron no ser especialmente buenos. Aprendí mucho de la batalla de Khafji. Sobre todo que si le rompes la nariz a los iraquíes en el primer asalto, no intentan el segundo. Aprendí que no podía avanzar, disparar y comunicarse al mismo tiempo. Sospechaba que después de lo de Khafji no se atreverían, pero solo era un presentimiento. Las lecciones de Khafji fueron muy claras para los marines que habían combatido allí, pero su significado era ignorado en su mayor parte por el general Norman Chwarkov y la plana mayor del CENTCOM mientras preparaban la ofensiva terrestre principal en Kuwait. El plan de los caballeros Jedi requería 2 divisiones de marines para atacar y combatir en el centro de las fortificaciones iraquíes. Una vez que comenzara la batalla, unidades francesas y estadounidenses aerotransportadas, unos 650 kilómetros al oeste, empezarían a rodear el campo de batalla. Un día después, el 7º Cuerpo, formado por 5 divisiones anglo-norteamericanas, realizaría una maniobra envolvente a lo largo de cientos de kilómetros de desierto. Un gancho de izquierda para atrapar y destruir a la Guardia Republicana. Antes del amanecer del 24 de febrero de 1991, 2 divisiones de marines entraron en Kuwait y atacaron el corazón de las defensas iraquíes. Tras largos meses de preparación, la campaña terrestre de la coalición para liberar Kuwait estaba en marcha. Dos divisiones de marines formaban la vanguardia de la ofensiva terrestre del general Chwarkov en Kuwait. Su plan requería que los marines entraran en combate y retuvieran a la Guardia Republicana de Saddam. A continuación, un contingente armado al mando del general Frederick Franks la rodearía y destruiría. Pero cuando comenzó la guerra el 24 de febrero de 1991, ni los marines ni el ejército iraquí actuaron según los planes.
En primer lugar, hay que comprender que la misión que se me encomendó era liberar Kuwait. No me dijeron nada de jugar con los iraquíes. No me dijeron nada de entretenerlos durante un tiempo, mientras el ejército atacaba por el oeste. La misión era liberar a Kuwait, y lo hicimos en 3 días. Llega el día señalado y los marines atacan. Atraviesan las filas iraquíes como si fueran mantequilla, por 2 motivos. Primero, muchos iraquíes no querían combatir. Y segundo, habían recibido órdenes de retroceder. En menos de 39 horas desde el comienzo del ataque, el servicio de inteligencia es informado por la resistencia kuwaití de que el ejército está en franca retirada. El enfrentamiento había terminado, pero el gancho de izquierda de Chwarkov aún tenía que ser lanzado. El plan requería que el ejército lanzara el ataque en el desierto occidental al día siguiente. Y por supuesto, actuando un día más tarde, llegaban con retraso. Como resultado, el 50% del ejército iraquí logró escapar. Lo mejor de las fuerzas iraquíes, con sus armas y equipos, cruzó la línea Tigris-Éufrates y salió de Kuwait sin un rasguño. El declarado y principal objetivo de la coalición respaldado por la ONU era liberar Kuwait. Pero derrocar a Saddam Hussein y destruir las tropas de élite que le protegían era igualmente importante, al menos para los miembros occidentales de la coalición. De repente, a medida que se desarrollaban los acontecimientos, parecía que la mala interpretación de Schwarzkopf sobre la batalla de Khafji le había costado sus principales objetivos. Schwarzkopf suponía que los iraquíes lucharían. Al final del proceso nunca cuestionó aquella suposición, y sin embargo era errónea, porque iban a retirarse. Como no se lo cuestionó, no diseñó un plan alternativo. Cuando los iraquíes retrocedieron, no tenía un plan para atraparlos. Fue una gran equivocación. Los norteamericanos estaban eufóricos con la victoria, pero quizá más aliviados de que Saddam Hussein no hubiera utilizado sus armas de destrucción masiva. El ataque químico no se produjo, llevando a algunos a creer que la amenaza de James Baker a Tariq Aziz había surtido efecto. Capturamos a un comandante iraquí, o se rindió. Y durante el interrogatorio le preguntamos si utilizaría armas químicas. Y aquel oficial dijo: no utilizaría armas químicas contra vosotros porque destruiríais a mi familia en Irak si lo hiciera. La Guardia Republicana de Saddam pudo haber escapado, pero muchos de los soldados iraquíes no tuvieron tanta suerte. La frenética retirada de Kuwait provocó un enorme embotellamiento. Los camiones atascados eran objetivos sencillos para los aviones de la coalición, en la que se conoció como la carretera de la muerte. Volvían a Bagdad por una sola carretera. Allí no tenían defensas antiaéreas. No tenían nada con qué defenderse. Y fue como cazar patos en un estanque. ¿Cuántos tiros quiere hacer? ¿Cuánta destrucción quiere causar? Para cuando el ejército, ejecutando la operación de flanqueo, alcanzó a los marines, la batalla comenzaba a parecerse a una masacre. Un afectado, general Colin Powell, se reunió con el presidente Bush y le recomendó poner fin a las hostilidades. El presidente ordenó el alto el fuego después de 100 horas. El presidente Bush tomó la decisión correcta al poner fin a la guerra cuando lo hizo. Habíamos cumplido nuestros objetivos bélicos y políticos, como se expresó en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, con el resto de los países que se nos habían unido en su cumplimiento. Al formar la coalición, prometimos a esos países que no estábamos interesados en ocupar Irak. La orden de cese cogió a los jefes de las unidades de combate por sorpresa y por el momento en que se dio, parecía casi arbitraria. Muchos pensaron que se había dejado el trabajo a medio hacer. Si hubiéramos dado otros 2 o 3 días al general Franks, hubiera acabado con la Guardia Republicana. Por eso salieron intactos. Nos detuvimos. No digo que eso estuviera bien o mal.
Pero no cabe duda de que si hubiéramos continuado, hubiéramos destruido al